Como les venía diciendo hace unos instantes, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha terminado su visita al gigante asiático el 16 de septiembre y ha ido con una agenda bastante importante. Él ha estado a propulsar reuniones que iban no solamente con el primer ministro chino, sino con los representantes de las principales empresas de este país. Incluso, según lo que comentó el vicepresidente del Perú y el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, él esperaba pues lograr y espera lograr algunos de los acuerdos más importantes del mundo, pues el martes tenía reuniones con las empresas chinas, el miércoles desayunos de trabajo con el Banco Asiático de Inversiones, el jueves 15 desayunos de trabajo con China Airstein, reuniones con los alcaldes de las principales ciudades, Shanghái, Yangyong y otras, ¿no? Ahora vamos a estar un poco a analizar qué es lo que podría procurar Perú para China. Recordemos que según los análisis anteriores, es decir, de las secuencias anteriores y de programas anteriores, China viene ultrapasando un percurso de recesión bastante grave, una situación que lo ha puesto en una tasa de crecimiento PBI de solo y únicamente 6.4 o 7.5. Situaciones que han puesto pues circunstancias un poco inadecuadas de repente a todo el mercado internacional. Pues China es uno de los principales importadores no solamente de productos manufacturados, sino de productos como básicos, ¿no? Desde productos alimenticios hasta otros. Ahora, el Perú tiene como principal aliado a China, pues a ellos les procuran un alrededor de 1.250 mil millones de exportaciones. Otro de los países con los cuales hemos estado a tener una gran alianza estratégica internacional es China, que viene en el segundo puesto, o que viene relativamente en torno ocupando el segundo puesto, Corea del Sur el tercero, Japón el cuarto, Suiza el quinto, y que ponen pues al Perú en situaciones muy no sé si decirlas importantes de tener en consideración, pues si bien es cierto, muchos de los analistas económicos internacionales han dicho que un conjunto de acuerdos internacionales con China, de la magnitud y la cantidad de dinero que podría estar a generarse, nos pondría relativamente en una situación no tanto estable, es decir, depender de una sola economía como es la economía china, nos pondría vulnerables en un parámetro internacional, es decir, ¿qué pasa si China entra en un percurso de recesión grave? Y nosotros tenemos a China como único aliado estratégico. Sería bastante preocupante, es decir, nos generaría situaciones incómodas a nivel del desarrollo interno. Pero, si bien es cierto, el presidente Pedro Pablo Kuczynski conoce muy bien estos datos, conoce que China, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Suiza son nuestros principales aliados estratégicos internacionales, ha preferido visitar China, como es lógico, pues si bien es cierto, nosotros exportamos a China, en primer lugar, el cobre, también exportamos diferentes productos como la harina de pescado, por ahí exportamos el hierro, gas natural, zinc, plomo, y varios de estos productos que serían importantes poder estar productos tan importantes que deberían ser absolutamente
que deberían ser absolutamente puestos en una estructura relativa a no solamente criterios para poder estar analizarlos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una venta de cobre a China y esta venta de cobre está regulada por un conjunto de situaciones internacionales y demás, estas pues deberían estar a beneficiar a ambas partes. Vamos a ser bastante claros en lo que estoy tratando de explicar. Primero, al ser el cobre, el plomo, la harina de pescado, el hierro y el gas natural y el zinc, los principales productos que exporta el Perú a China y que han tenido una disminución en su adquisición durante el percurso de esta crisis internacional generada por los Estados Unidos, deberíamos ya, ahora que China está reestructurándose o está regresando a sus niveles de crecimiento, deberían estar pues a reactivarse. ¿Esto qué quiere decir? Que deberíamos estar a tener un ingreso mayor gracias a la exportación de estos productos. También recordemos que el oro, el diésel, la gasolina de plomo, perdón, la gasolina sin plomo, el cobre y otros minerales son pues cosas o situaciones que se han estado a exportar también a otros países. Ahora, entre los productos tradicionales que exporta el Perú a los principales aliados estratégicos que ya mencioné anteriormente, como China, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Suiza, están también los productos pesqueros, los productos agrícolas, el petróleo, el gas natural, todo lo relativo a los productos textiles, el algodón, algunos productos químicos, metalmecánicos, siderúrgicos, incluso la minería no metálica. Para hablar un poco de los productos minerales que exporta el Perú: cobre, derivados del petróleo, oro, plomo, zinc, gas natural, harina de pescado, café, estaño, hierro, plata refinada y aceite de pescado. Son prácticamente los principales productos que tiene el Perú para exportar y que se han estado exportando a China con un beneficio económico bastante grande, que ha logrado hacer, no solamente a China, a Estados Unidos y a otras partes del mundo, y que han logrado hacer crecer a nuestro país a un relativo del 7.5%. Incluso en algunos momentos, algunos analistas políticos han estado a decir que incluso en un 9.5% de crecimiento, además de las inversiones que han estado a llegar al Perú generadas por empresas internacionales. Esto son cosas que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene muy en claro. Son cosas que hoy que se viene reactivando la economía internacional, que se viene reactivando la economía china, cierto, algunos analistas económicos dicen que China no está pasando su mejor periodo y que posiblemente el 2016 va a estar a pasar aún por un percurso de recesión, pero su economía ya se ha reactivado. Ya la economía de este país ha generado la necesidad del ingreso de materias primas, no solamente para el sector de construcción, que se ha visto mermado de una forma impresionante con la tragedia de Tianjin, que he estado a mencionar en las secuencias anteriores, sino el crecimiento que vienen desarrollándose en otros sectores del país, ¿no? Sectores que, si bien es cierto, no vienen desarrollándose como los otros sectores urbanos y que necesitarían un desarrollo para generar pues una estructura de calidad de vida necesaria para todos, pues no es adecuado el que vengan creciendo a un 1% o que vengan trabajando estas personas solamente ganando $1 diario. Entonces son algunas de las situaciones que se vienen un poco perfilando y analizando por el equipo de trabajo del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Otra de las cosas que es muy importante a tener en consideración es el hecho de que nuestras exportaciones, las exportaciones del Perú, llegan a ser un alrededor de 7.500 millones de 7.500 millones, que es algo impresionante. 7.500 millones de dólares que vienen pues generando
una situación de benécere para el país y que se han estado a sofermar en algunos periodos y que solamente han significado en algunos periodos, vuelvo a repetir, 4.500 millones, dejando una diferencia aproximada de 2.000 millones. Es muy importante reactivar estas adquisiciones que viene o que venía teniendo el gigante asiático. Esperemos que también las regulaciones a nivel internacional en torno a las adquisiciones de nuestras materias primas y nuestros tratados internacionales también puedan estar a ser observados y analizados por nuestro presidente y por su equipo. Esto no quiere decir que van a revisar y que van a quitar un tratado internacional de libre comercio con China, no, por el contrario, van a o le sugieren algunos de los analistas económicos que ya pues el Perú puede estar a tener algún tipo de proteccionismo frente al desarrollo interno nacional, pues si bien es cierto, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha ido a generar alianza estratégica para que volvamos a tener esa cantidad de exportaciones, y que China pueda estar a venir a invertir en el Perú más de 6.000 millones en este tren transatlántico, y que además puedan las empresas chinas venir a transformar en el Perú las materias primas para poder hacer un foco de distribución de los productos chinos, también se tiene que tener en consideración un conjunto de legitimidades para los peruanos. Es decir, si una de nuestras principales industrias es la industria textil y estamos compitiendo con polos que nosotros producimos en los grandes mercados, como los mercados de Lima, textiles de un polo, por ejemplo, en 15 soles y llegan al Perú polos chinos de 2 soles producidos o de 5 soles producidos con nuestro algodón, es absolutamente imprescindible que el Estado ponga una estructura proteccionista a este tipo de recursos. Pero si nosotros en el Perú no transformamos cobre, no transformamos oro, no transformamos zinc, no transformamos todos los productos que venimos exportando a China, China podría venir a invertir en el Perú y poder estar a producir acá para distribuir en otras partes del mundo. Claro está, una de las condiciones imprescindibles es la mano de obra, pero también vamos a entender que China ya está entrando en un percurso donde su calidad de vida va a legitimizar y va a poner pari la estructura de trabajo en Perú, por ejemplo, comparadas con las del Perú y China. Entonces son cosas muy importantes. Cierto que esto es algo muy empeñativo, que esto es algo que deseamos, cierto, todos los peruanos, pero que merece un conjunto de estructuraciones legales para su realización. No solamente estoy hablando del algodón, no solamente estoy hablando de, por ejemplo, el palmito, no solamente estoy hablando de la alcachofa, no solamente estoy hablando del tomate, no solamente estoy hablando del gas o del gas licuado, no solamente estoy hablando del petróleo y otros de los recursos que exporta el Perú y que podrían estar a transformarse internamente. Y claro está, también es un anhelo que también seguramente, al igual que los analistas económicos nacionales e internacionales, comparte el presidente Pedro Pablo Kuczynski, de ver la era de la industrialización del Perú en este gobierno. Pero esto tiene que ir de la mano con un conjunto de legitimidades, vuelvo a repetirlo, que puedan estar a poner al Perú a proteger los productos que el Perú produce y a brindar beneficios económicos a los países que vienen primero a importar, es decir, a los cuales nosotros exportamos, y países que están a importar en el Perú. Recordemos, y vamos a darles un dato, el Perú exporta menos a China de lo que China o de lo que el Perú importa de China. Y estamos hablando aproximadamente, si las cifras no están a equivocarse, el Perú, las importaciones de China son 8.600 millones y las importaciones a China son 7.500 millones. Entonces, China manda más productos al Perú de los que Perú manda a China. Además de esto,
y que el presidente Pedro Pablo Kuczynski debería tener en consideración, pues si bien es cierto, nosotros tenemos una capacidad exportadora mayor, aunque no estemos al 100% de nuestra productividad, es el hecho de producir o de exportar mayor cantidad de recursos, sin dejar de lado los niveles de industrialización dentro de nuestro país y sin dejar de lado la producción interna de cobertura nacional. Vayamos a tocar un análisis bastante simple a nivel de paralelo al trabajo que venimos desarrollando en esta última secuencia. Nosotros hemos tenido un incremento, por ejemplo, en el precio de la quinoa de más del 2000%. Cuando antes la quinoa se vendía en de 50 centavos a 2 soles, ha pasado a costar a nivel interno a 10 soles, cuando debió haber sido subvencionada por el Estado peruano para generar una estructura interna en el país de estabilidad frente a un producto tan importante, pero sí un costo de los 3 o 4 o 5 dólares kilo que cuesta en Japón u otras partes del mundo. Son situaciones que el presidente Pedro Pablo Kuczynski debe tener en consideración y que debe poder analizarse con mayor detenimiento. Exportemos más, ¿cierto? Transformemos en el Perú, industrialicemos, pero también vayamos a tener la cobertura interna satisfecha y poder a tener no solamente la cantidad de tierras cultivables en productividad, y para esto se necesita un nivel de trabajo macro, es decir, las poblaciones, por ejemplo, Cusco, Espinar, todos aquellos sectores de Espinar que estuvieron en contra de que se lleven el agua a Arequipa para el proyecto Majesiguas, deberían a presentar ya sus proyectos de irrigación, los proyectos de industrialización agrícola, para poder a concurrir a la real demanda de China. Estamos hablando de un alrededor de 1.500 millones de personas que requieren sustento alimenticio, y nosotros, el Perú, podríamos a producir si todos y cada uno de los peruanos cooperamos al respecto. Señoras y señores, esto es un poco del análisis que hemos estado a preparar en torno a la situación en la que se encuentra el gigante asiático, nuestro primer socio comercial internacional, y la situación que ha estado a presentar Pedro Pablo Kuczynski en su visita, en su primera salida a nivel internacional, en su primera visita a nuestro primer socio comercial. Estamos seguros que él ha traído un conjunto de muy buenas posibilidades para el desarrollo del Perú, independientemente de que si el tren transatlántico no esté a funcionar en los primeros años o no se esté a construir en los primeros años, porque tenemos la carretera interoceánica también, sino podamos a priorizar otras estructuras también. Y hagamos que esta alianza estratégica con este país tan importante sea fructífero para ambas partes. Señoras y señores, eso ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos habernos acompañado en Sociedad y Economía, y no se olvide de seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también los análisis en YouTube. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana.